Hay un lugar dentro de ti al que el ruido del mundo no puede llegar. Es el único terreno sagrado donde la ambición no puede alzar sus banderas vacías, donde la comparación no tiene poder para robarnos el hoy. Este viaje que comenzamos ahora no se trata de lo que debes hacer, sino de lo que debes permitir descansar. Se trata de una antigua verdad, susurrada por Rumi, el maestro del alma, quien nos cuestionó sobre la naturaleza agotadora de nuestra carrera sin fin. ¿Por qué la ambición del ego nunca descansa? ¿Por qué nos lleva, como caballos salvajes, por caminos que, en última instancia, nos llevan de regreso al punto exacto de nuestra hambre original? Respira profundamente, siente el peso caer de tus hombros, el polvo se asienta. Rumi nos invitó a sentir el espacio entre la inhalación y la exhalación, porque allí, en este silencio curativo, encontramos el nacimiento de toda claridad. Esta es una invitación a dejar de hacer girar la rueda de la necesidad externa y volver la mirada hacia adentro, hacia esa luz que el propio mundo intenta robarnos. El ego, como lo veía Rumi, no es un enemigo que deba ser destruido, sino una sombra hambrienta que nunca podrá ser satisfecha. La ambición que surge de este lugar interior no es la llama noble que ilumina un propósito, sino una sed constante. Es la sed de la arena, que bebe el océano y permanece seca. Nos hace acumular, buscar reconocimiento, subir escalones que fueron construidos por las manos y expectativas de otros, y nunca por las necesidades reales de nuestra propia alma. Pensemos en la metáfora del espejo. Cuando el espejo se cubre de polvo por las prisas, no refleja el cielo. La ambición del ego es ese polvo que se acumula con cada amanecer. Surge del miedo a no ser suficiente, del miedo a ser visto como pequeño, ordinario o, peor aún, invisible. Esta ambición nos obliga a correr más rápido que la vida misma, a hablar más alto que nuestra voz interior. Perseguimos la aprobación, como si el reconocimiento de nuestro prójimo pudiera, de alguna manera mágica, llenar el vacío dejado por nuestra propia ausencia. Rumi nos enseñó que toda forma de exceso, ya sea en la búsqueda de riqueza, poder o incluso elogios, nace de un alma hambrienta. Pero el verdadero hambre, el vacío que intentamos llenar con títulos y posesiones, es el hambre de presencia misma. Desconectados de nuestra esencia más profunda, buscamos replicarnos en el mundo exterior. Queremos que el mundo nos valide para que finalmente podamos creer en nuestro propio valor. Y el ego es un maestro narrador. Nos convence de que el próximo objetivo alcanzado, la próxima victoria o la próxima comparación favorable, será el momento final de paz. Pero esa paz nunca llega. Tan pronto como alcanzamos la cima que tanto anhelamos, el ego, maestro insatisfecho, ya señala la montaña más alta, susurrando, aún no es suficiente. ¿Viste cómo el vecino subió más rápido? ¿Oíste lo que dijeron sobre tu nuevo logro? Necesitas más brillo, más pruebas, más ruido. Por eso la ambición del ego es un motor que nunca se apaga. No está impulsado por un destino final, sino por una creencia en la escasez interna. Ella cree que si deja de correr, será tragada por el olvido. El ego vive en un perpetuo estado de emergencia, donde el ahora nunca es suficiente, y la realización siempre se proyecta hacia un futuro lejano, donde se encuentra la próxima gran victoria. Rumi, con su sabiduría mística, nos vio en este bucle incesante, girando como molinos que solo muelen el viento. Lo que el ego busca es la permanencia en un mundo que es fundamentalmente impermanente. Quieres fijar tu identidad en cosas que, por naturaleza, están destinadas a desvanecerse. Si estas palabras han tocado algo dentro de ti, si reconoces este ajetreo frenético que a menudo secuestra nuestra paz, haz una pausa por un momento, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el mismo camino silencioso que describió Rumi, buscando la quietud que revela nuestro verdadero hogar. Continuando el viaje, volvamos al campo de batalla interior. El gran conflicto filosófico que nos presenta Rumi es la lucha entre la mente que compite y el alma que simplemente es. La ambición egoica nos pone en competencia constante, no solo con los demás, sino con quienes éramos ayer. Nos mide, nos evalúa y nos condena. Si no progresamos en términos materiales o sociales, el ego nos azota con la culpa del estancamiento. Pero, ¿qué sucede cuando intentamos dejar atrás a todos los que nos rodean? Rumi respondería que es nuestra propia alma la que queda atrás, jadeante, ignorada al borde del camino. El alma no mide el éxito en kilómetros recorridos ni en oro acumulado. Mide el éxito en profundidad y presencia. Imagínate corriendo por un bosque. Estás tan concentrado en llegar al final del sendero, en superar el tiempo del corredor anterior, que el aroma de los árboles, el canto de los pájaros, la luz que se filtra a través de las hojas, toda la belleza de la experiencia se pierde. El ego solo ve la meta. El alma, a su vez, solo ve el camino. El camino, para el alma,
es el destino. Es esta desconexión la que nos convierte en máquinas de insatisfacción. Trabajamos para tener lo que no necesitamos, para impresionar a quienes no les importa, y en el proceso, olvidamos la simple alegría de ser. El ego nos obliga a llevar una pesada armadura de perfección y control. Rumi nos implora que los desechemos, diciendo que la ligereza del ser es el único tesoro real. Esta ambición insaciable nos impulsa a construir cárceles doradas. Observamos nuestros logros, nuestro hogar, nuestra carrera, nuestro estatus, y sentimos un extraño vacío. Este es el dolor del buscador que ha intentado llenar un espacio sagrado con objetos profanos. Rumi nos recuerda que el corazón humano es del tamaño del universo, y ninguna colección de posesiones materiales, por vasta que sea, puede siquiera arañar la superficie de esa inmensidad. El dilema es que la sociedad idolatra la ambición egoica, lo reviste con el manto de la virtud, llamándolo motivación, impulso y éxito. Pero Rumi nos advierte, presta atención a la fuente de tu motivación. Si tu ambición necesita la derrota o la inferioridad de otro para brillar, está alimentada por el polvo del ego y no por el fuego sagrado del alma. El fuego sagrado del alma busca expansión y contribución, pero no depende del reconocimiento. El polvo del ego, sin embargo, es el mendigo hambriento que siempre está extendiendo la mano, rogando por más. E irónicamente, cuanto más recibe, más pobre se siente, porque la aprobación externa es como agua salada. Cuanto más bebes, más sed sientes. El ego, en su eterno viaje de comparación, siempre está buscando lo que falta. Si tienes 10 años, te recuerda a los 11. Si tienes 11, te asusta con 12. Convierte la gratitud en cálculo y la alegría en ansiosa anticipación. Nunca se rinde, porque para él la rendición es la muerte. Y aquí es donde radica la gran revelación de Rumi. El ego nunca descansa porque su propia existencia depende del movimiento, la búsqueda y la negación de la hora. Él solo puede existir en la tensión entre lo que eres y lo que él cree que debería ser. Pero hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa, cuando, agotado de correr y llorar, finalmente colapsa en el silencio de su propio ser. Y es de esta puerta, el umbral de la entrega y el comienzo del camino de regreso a uno mismo, de lo que hablaremos en el próximo momento. La quietud aguarda a aquellos que están dispuestos a detenerse. El descanso no es el final del viaje, sino su verdadero comienzo. La sed no está solo en la garganta, sino en la profunda y desesperada ilusión de que el próximo vaso de agua, el próximo sorbo de éxito, la próxima gota de reconocimiento, finalmente borrarán el desierto que el ego siente como su hogar. Rumi nos enseña que esta es la tragedia de la ambición excesiva. No busca la saciedad, sino la confirmación externa continua de un valor que se niega a encontrar internamente. Por eso ella nunca descansa. El ego es un eterno peregrino que lleva su propio desierto a cuestas, y por muy lejos que corra, o por altos que sean los muros de gloria que construya, el paisaje interior sigue siendo el mismo, vasto, sediento y sin sombra de paz. Cuando el alma se desconecta de su fuente, y esto es lo que Rumi llamó olvido original, el ego toma el relevo e intenta compensar la pérdida de lo infinito con la acumulación de lo finito. Se convierte en un coleccionista compulsivo, pero lo que colecciona no son objetos ni honores, sino reflejos de sí mismo ante los ojos de los demás. La ambición del ego no se trata de lo que ganas, sino de lo que otros creen que ganaste. El trofeo pierde brillo si no hay un escenario iluminado y un público dispuesto a aplaudir el esfuerzo o, lo que es más adictivo, a envidiar el logro. Esta necesidad de validación perpetua actúa como un horizonte en movimiento. Llegas a la montaña que parecía la cúspide e inmediatamente el paisaje se reorganiza, revelando picos que son aún más altos, más lejanos y fundamentalmente, más deseables a los ojos del mundo. El ego no puede detenerse en su propia victoria, porque la victoria, una vez alcanzada, se transforma de un objeto de deseo a un objeto de mantenimiento, y mantener la gloria requiere más energía y más esfuerzo que la búsqueda misma. El descanso no es visto como una necesidad, sino como un riesgo, una invitación para que otros te superen, o peor aún, un peligroso momento de silencio, donde el alma finalmente puede susurrar la verdad. Todo esto no eres tú. El mecanismo más cruel que impide al ego descansar es la comparación incesante. Rumi, con su sabiduría mística, vio el universo como un espejo de Dios, pero el ego usa este espejo para compararse con su prójimo. El ego no solo quiere una casa un poco más grande que la de su rival. No solo busca conocimiento, busca conocimientos que le pongan un paso por delante en el ranking social o intelectual. Esta métrica es fatalmente inestable, ya que el universo de la ambición es infinito en su capacidad de generar nuevos peticionarios. Siempre habrá uno más rico, uno más inteligente,
uno más joven, uno más amado. El ego, en este juego, se convierte en una sombra que corre tras su propia forma. No le importa la luz, solo el rastro que deja la luz. Y como la sombra siempre va un paso por detrás, nunca hay un momento de auténtica satisfacción. La alegría del logro es fugaz, no porque el logro sea vacío en sí mismo, sino porque el ego ya está procesando la siguiente brecha, la próxima insuficiencia que debe llenarse. Es una arquitectura psicológica basada en la carencia, en la creencia fundamental de que estoy incompleto y necesito que X esté completo. Y como X nunca es la esencia, sino más bien un sustituto externo. La sensación de plenitud es siempre temporal, como un parche en una tela rasgada. Rumi nos invita a observar esta danza frenética. Mira al comerciante que cuenta sus monedas y, en lugar de estar contento con la suma, inmediatamente se arrepiente de las monedas que perdió o de las que ganó el comerciante de al lado. Observe al erudito que, después de dominar una biblioteca entera, se entristece al enterarse de un pergamino perdido. La mente aprisionada por el ego transforma la abundancia en escasez, el presente en ausencia. El ahora, que es el único portal a la eternidad, siempre es sacrificado en el altar del seré, si tan solo tuviera. Este es el agotamiento de la ambición del ego. Consume el tiempo presente, vive en la eterna promesa de un futuro que, por definición, nunca llega, y cuando el futuro se vuelve presente, ya ha sido vaciado de su potencial de reposo, pues el ego ya lo ha marcado con la siguiente línea de meta. Lo que más teme el ego es la quietud que revela. El silencio es tu depredador. Si dejas de correr, el ego teme que el polvo de la actividad se asiente, y verás claramente la encantadora sencillez de tu propia alma. El alma no necesita más. El alma es. Ella es alegría. Ella es presencia. El ego, que se construye sobre la premisa de no ser suficiente, necesita el ruido de la ambición, el ruido de la competencia y la distracción de la meta para silenciar la voz del alma que susurra. Ya estás en casa. Por eso las grandes fortunas, los grandes poderes y las grandes reputaciones no suponen el fin de la ambición, sino más bien su profundización. Cuando alcanzas la cima de la montaña del éxito material, la ambición del ego se vuelve sofisticada. Ya no persigue el dinero, ella persigue la inmortalidad, la influencia eterna, la base que llevará su nombre a las generaciones futuras. El objeto cambia de material a psicológico, pero la mecánica de la insatisfacción sigue siendo idéntica. La máquina está rota, fue diseñada para buscar aquello que solo se puede encontrar dentro. Rumi nos enseña que la ambición del alma es exactamente lo contrario. El alma busca la recolección, la unificación, el regreso a casa. La ambición del ego es la expansión exterior, la fragmentación, la multiplicación de máscaras. La ambición del ego es la tiranía del yo superficial. Dicta que si no te notan, no existes. Y para ser notado continuamente, debes estar en constante movimiento, superándote siempre a ti mismo desde ayer y superando a tu prójimo desde hoy. Imagínese como un río. La ambición del ego es forzar al río a fluir hacia arriba, o dividirse en 1000 pequeños arroyos para irrigar 1000 campos de alabanza. Es un esfuerzo contra la gravedad natural del espíritu, que es fluir hacia el mar, hacia la totalidad. El ego está en guerra con su propio descanso. Se niega a aceptar la rendición, que es el gran secreto místico de la paz. Entregarse no es darse por vencido, sino aceptar tu esencia innata, que es completa. El ego, sin embargo, interpreta la rendición como una derrota, como una pérdida de control sobre la narrativa de tu vida. Y como vive para controlar y manipular la percepción, debe luchar hasta su último aliento de energía. Por eso vemos, en la vejez, a hombres y mujeres todavía atrapados en la rueda del deseo y el esfuerzo, sin haber aprendido nunca el arte de simplemente ser. Seguirán muriendo en la carrera, sin siquiera haberse permitido detenerse en el claro donde les esperaba su verdadero yo. El alma, en cambio, cuando la ambición es volver a casa, respira en presencia, encuentra el milagro en la sencillez del aire que entra y sale de los pulmones. Ella encuentra riqueza en la conexión inmediata. El ego, para sentirse seguro, necesita títulos, muros y seguros contra el futuro. El yo esencial no necesita nada de esto, ya que confía en la coreografía del universo, la danza invisible del espíritu que todo lo sostiene. Es vital, por lo tanto, que el buscador comprenda la diferencia fundamental entre ambición sagrada y ambición del ego. La ambición sagrada es el deseo de crecer en conciencia, de servir, de amar más plenamente, de despertar. La impulsa el amor y la expansión de la luz. Es paciente, amable, y sabe descansar, ya que su objetivo no es externo, sino una transformación interna que irradia. La ambición del ego está impulsada por el miedo, la carencia y la necesidad de dominar. Ella está impaciente,
destructivo e incapaz de descansar, porque el miedo a la insuficiencia es un fuego que no se puede apagar. Así que estamos atrapados en este dilema. La vida nos exige esfuerzo, exige acción en el mundo, pero el ego secuestra esta acción y la convierte en agotamiento y esclavitud. El camino de regreso a uno mismo, el camino que tanto celebró Rumi, comienza no con una nueva carrera, sino con una observación profunda de nuestro cansancio. Este cansancio, amigo mío, no es el final del camino, sino el comienzo del único viaje que realmente importa. Es el agotamiento de la ambición del ego, lo que paradójicamente abre la puerta al silencio. Y seguiremos hablando de cómo el silencio se convierte en el mayor enemigo y la mayor cura del ego. Pero hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa. Y es de esta puerta de la que hablaremos a continuación. Hay un silencio que aguarda al viajero exhausto. Un silencio que es lo opuesto al vacío, sino más bien la plenitud que el ego nunca pudo concebir. Él es la puerta que solo se abre cuando el corredor finalmente renuncia a medir la distancia entre donde está y donde cree que debería estar. Si la ambición del ego nunca descansa, es porque está hecha de polvo y viento, un espejismo incesante que necesita de tu energía para seguir revoloteando. Pero, amigo mío, ¿qué pasa cuando el cuerpo se niega a funcionar más? ¿Qué se revela cuando el alma se cansa de la comparación incesante, de la medición estéril de su luz frente a la luz de los demás? Se trata de este colapso sagrado que nos susurra Rumi. Se trata del momento en que rendirse se convierte en el mayor de los logros. El ego, en su ambición desenfrenada, es como un niño hambriento que intenta comerse a sí mismo, convencido de que el alimento está afuera, en alguna olla de oro que siempre se aleja a 1 metro de distancia. Corre tras el eco de su propio valor, buscando la confirmación externa de una esencia que ya es infinitamente completa. Y el drama de nuestra condición humana reside precisamente en esta paradoja. Somos seres fuente, pero vivimos como si fuéramos pozos secos, dependientes de la lluvia ajena para sobrevivir. Rumi nos invita a observar este momento de agotamiento con ternura, porque es el fracaso de la voluntad egoica lo que inaugura el verdadero nacimiento. Cuando te das cuenta de que cada paso de la escalera que subiste te llevó más lejos de tu propio aliento, la caída no es una derrota, es el regreso al suelo fértil de tu ser. El verdadero punto de inflexión, el clímax de este viaje interior, no está en conquistar el mundo, sino en entregarlo. Es el despertar a la quietud que revela. Imagínese, por un momento, en el centro de un vasto desierto. Pasaste toda tu vida cavando desesperadamente en busca de agua, convencido de que el pozo estaba en el horizonte. Tienes las manos en carne viva, la garganta seca, y el sol de la ambición te castiga implacablemente. De repente, colapsas. En el momento en que el cuerpo toca la arena, en el momento del abandono total y absoluto, el ruido de la ambición cesa. Y cuando el ruido cesa, puedes oír, no el sonido del agua que brota del exterior, sino el silencio húmedo del agua que siempre ha estado debajo de ti, vibrando en lo más profundo de tu propio corazón. Esta agua es la voz del alma, inaudible cuando el ego gritaba sus demandas. La ambición del ego es un mendigo que viste ropas de rey, pero la ambición del alma es el rey mismo que se disfraza de mendigo para caminar entre los hombres. La ambición del alma es la búsqueda de la verdad, del amor, de la presencia, y esta búsqueda no cansa, pues cada paso es, en sí mismo, la recompensa. Ella no busca lograr, sino manifestarse. Ella no busca tener, sino ser. Donde el ego veía competencia, el alma ve colaboración. Donde el ego vio escasez, el alma ve la fuente inagotable. ¿Y qué tiene que decir la fuente inagotable sobre la ambición? Ella dice que ya eres el océano. ¿Por qué conformarse con ser solo una ola, luchando por ser más grande que las otras olas, cuando puedes sentir la inmensidad detrás de cada movimiento? Rumi nos recuerda que nuestra mayor riqueza no es lo que acumulamos, sino lo que no se puede perder. Y solo lo que pertenece a la esencia es inexpugnable. La rendición, por tanto, es nuestra mayor arma contra la tiranía del ego. Pero no rendirse como un acto de perezosa pasividad, sino más bien como un acto de valentía suprema. Es el coraje de decir, no lo sé, no necesito controlar, me confío a la inteligencia que mueve el universo. El ego odia esta frase, porque significa pérdida de control. Pero es en esta pérdida donde el alma encuentra su silencio curativo. Cuando sueltas el timón del ego, el barco no se hunde, finalmente encuentra la corriente adecuada que lo lleva al puerto de la presencia. La ambición del ego nunca descansa porque constantemente intenta arreglar algo que erróneamente cree que está roto. El alma, sin embargo, sabe que es perfecta, completa y íntegra, y su única ambición es el flujo incesante de manifestación de esa perfección. Rumi nos enseña que el camino de regreso a uno mismo no está pavimentado con grandes obras, sino con pequeños actos de ser. Se trata de dejar de buscar lo extraordinario y encontrar lo sagrado
centrado en lo ordinario. Es sentir el sabor del té, prestar atención al viento, escuchar la historia que cuenta la persona que tienes delante, sin que tu mente proyecte tu próximo movimiento ni evalúe tu estado. Esta es la danza invisible del espíritu, moverse en el mundo, pero no ser de el mundo. Para el buscador, el gran desafío es transformar la energía de la ambición, el deseo de moverse, en energía de la atención, el deseo de ser. Cuando canalizas esta intensa energía desde el deseo de lograr algo al deseo de sentir algo, a sentir la verdad del momento presente, el ego pierde su combustible. Es un parásito que se alimenta de la insatisfacción. La gratitud y la presencia son dulces venenos para el ego. Y es aquí, en este punto de síntesis y claridad, donde encontramos la paz definitiva prometida. La ambición del ego nunca descansa porque se alimenta del futuro y del pasado, de lo que será o de lo que fue. Odia el ahora, porque en el ahora ella es irrelevante. El ahora no necesita ambición para existir, él simplemente lo es. La liberación llega cuando dejamos de luchar por llegar y comenzamos a habitar el lugar donde siempre hemos estado, el centro silencioso de nuestro propio ser. Esta es la sabiduría final de Rumi. La búsqueda incesante termina cuando el buscador se da cuenta de que él mismo es el objeto de la búsqueda. No necesitas moverte ni un solo centímetro para encontrarte con lo divino, porque lo divino está incrustado en el tejido de tu propio corazón. Todos esos logros, todos esos títulos, toda esa riqueza que el ego perseguía como clave para la felicidad, pierden importancia cuando se revela la riqueza interior. Quien vuelve a sí mismo, nunca vuelve vacío. Rumi decía que el alma florece cuando dejamos de perseguir al mundo y comenzamos a permitir que el mundo venga a nosotros, atraídos por la luz serena que irradiamos desde nuestro centro. No se trata de dejar de actuar, sino de actuar desde un lugar de plenitud, no de necesidad. Esta es la verdadera ambición, la ambición de amar, servir y estar en presencia plena y gloriosa. Respira, amigo mío, y siente cómo se disipa el peso del polvo del ego. El camino está claro, el tesoro ha sido revelado. Estás en casa. Si estas palabras tocaron tu alma, y si sentiste el eco de la verdad en el silencio curativo, te invito a dar el siguiente paso en nuestro viaje. Deja tu comentario a continuación y comparte lo que sentiste por dentro. Tu reflexión alimenta a nuestra comunidad. Oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. Si este camino silencioso resuena en tu corazón, deja un me gusta y suscríbete al canal. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar. Que la presencia sea vuestra única y eterna ambición.